Hola alumnos, hoy vamos a hablar acerca del conocimiento y uso de los elementos de una reseña crítica. Para poder identificar elementos de cualquier cosa, tenemos que saber primero qué es esa cosa. En este caso, estamos hablando de reseña crítica. Primero, una reseña es detallar de manera pormenorizada algo, un suceso, un libro, una obra de teatro, una película, una canción, un viaje, etc. Simplemente eso. Al añadirle la palabra crítica, le estamos dando a esa reseña un valor propio. Este valor propio consiste en nuestro criterio, es decir, estamos evaluando o valorando eso que estamos reseñando. Podemos decir si vimos una película que nos gustó o que no nos gustó a través de distintas herramientas como la analogía, contraste, ejemplificación, etc. y citas de autoridad y todo lo demás. Podemos decir si nos gustó o no nos gustó y argumentarlo y presentar evidencias y justificarlo y además establecer condiciones. Entonces, así es como se va a realizar una reseña crítica. Pero ¿cuáles son sus elementos entonces? Una reseña crítica tiene distintos elementos. El primero de ellos es el autor. El autor es uno de los elementos de la reseña ya que está planteando su postura personal. Cuando nosotros leemos una reseña, tenemos que darnos cuenta que lo que estamos leyendo específicamente es lo que el autor vio en ese suceso, en esa película, en esa canción. Y si estamos hablando de una reseña crítica, pues estamos especificando ya el criterio personal de ese autor, de ese reseñista. Entonces, el autor es básico como elemento, porque de él depende el texto que nosotros vamos a leer. El siguiente elemento es el lector. ¿Por qué el lector cuenta como elemento? Porque una reseña crítica siempre va dirigida a un sector determinado de población. Si voy a hacer una reseña crítica acerca de una canción de reggaetón, pues no va a ir dirigida a adultos mayores, definitivamente. Tiene que ir dirigida a jóvenes que estén interesados en música urbana. Si voy a hacer una reseña crítica acerca del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues me va a tomar mucho tiempo, es un libro bastante amplio, por lo tanto va a estar dirigido a personas que puedan estar interesadas en leerlo, pero que no tienen ni idea de qué trata. Entonces, hay que leer algo para poder saber si nos va o no nos va a gustar. Por eso el lector es otro factor. La información. La información es el tercer elemento importante dentro de una reseña crítica. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir lo más importante, pero depende de qué estemos reseñando la selección de la información. Por ejemplo, si vamos a hacer una reseña de un partido de fútbol, tenemos que poner el partido de fútbol de principio a fin y detallarlo y decir quién metió el gol, si hubo goles, si hubo faltas, si hubo expulsiones y, por supuesto, cómo terminó el partido. Si fue un buen o un mal partido, porque es una reseña crítica, tenemos que dar nuestra postura, virtudes y defectos del partido de fútbol. Sin embargo, si vamos a reseñar un texto narrativo, no podemos expresar toda la historia. Es necesario guardar los puntos más importantes como sorpresa a nuestro lector. La intención de una reseña crítica de un texto, específicamente narrativo, es que el lector tome ese libro y lo lea. O bien, si nuestra reseña es negativa, que el lector definitivamente busque algo más que leer. ¿Ok? Por eso la información que vamos a plantear en esa reseña crítica es demasiado importante. También hay elementos estructurales
dentro de la reseña crítica. Y estuvimos hablando anteriormente de que todos los textos argumentativos tienen una estructura específica: introducción, desarrollo y conclusión. Lo mismo pasa con las reseñas críticas. Sin embargo, en una reseña crítica hay ciertas características que la hacen diferente al resto de los textos argumentativos. Empecemos entonces estableciendo qué debemos colocar en una introducción de una reseña crítica, enfocándonos en un texto narrativo. En una reseña crítica, en su introducción, debe contener los datos principales de la obra, es decir, título, autor, lugar y fecha de publicación, editorial, bibliografía, sencillamente. También debe tener los principales datos del autor, su biografía en general: quién fue, dónde nació, dónde vivió, qué premios obtuvo, es de dinastía de escritores o es el primero en su familia. Eso también nos puede interesar, ¿sí? Y en ocasiones es importante colocar la trama de la historia, el tema central. ¿De qué trata el texto? Ahí lo vamos a colocar en la introducción. En el desarrollo, como siguiente parte de la estructura, vamos a colocar las virtudes y defectos que encontramos en el texto, ¿sí? Si nosotros nos dimos cuenta que el texto tiene un planteamiento sumamente interesante, que la trama es demasiado extraordinaria, lo vamos a colocar ahí, vamos a dar argumentos. No he leído un libro igual, podemos decirlo así. Entonces, todo lo que nosotros encontremos, tanto positivo como negativo, en nuestro texto a reseñar, lo vamos a colocar en el desarrollo, y es importante que siempre esté sustentado. Aquí podemos utilizar las herramientas que vimos anteriormente: analogía, ejemplificación, explicación, citas de autoridad, pruebas, documentación y contrastes. Todas esas las podemos utilizar para apoyar nuestra postura, para definir por qué estamos diciendo que el texto está bien o está mal, por qué consideramos esa parte del texto como una virtud en él y por qué consideramos esta otra parte del texto como un defecto o un error del autor. Bien, para concluir, vamos precisamente con la conclusión. La conclusión de una reseña crítica siempre debe contener si el autor logró el objetivo que se planteó. ¿Y cuál es el objetivo de todo texto narrativo? Sencillamente entretener al lector. Por lo tanto, vamos a definir si el autor consiguió o no su propósito al momento de recomendarla o no. Si nosotros decimos que es una obra ampliamente recomendable, estamos asumiendo que el autor cumplió con su objetivo. Si nosotros decimos que no es recomendable esa obra para nadie, es porque el autor no logró su cometido según nuestra perspectiva, recordando que las reseñas críticas son perspectiva del autor o de quien las escribe. Entonces, aquí vamos a decir si es buena la obra según nosotros, si es recomendable, para qué tipo de persona es recomendable esta obra y por qué. Esa sería la conclusión de la reseña crítica. Para continuar, vamos a realizar la actividad de aprendizaje número 6 de su libro de texto. Es la última de su libro. En esta actividad, ustedes van a localizar introducción, desarrollo y conclusión de una reseña acerca de Avengers y van también a contestar lo que se les está solicitando. Además, deben buscar una reseña crítica en cualquier medio masivo de comunicación y encontrar esos elementos estructurales. ¿Qué tantos párrafos tiene de introducción? ¿Qué tanto
dice en su desarrollo, qué tanto está planteando en su conclusión, de esa que ustedes van a investigar. Entonces, después de eso, van a plantearse o formular 4 preguntas que puedan ser contestadas a partir de la reseña que ustedes investigaron.